ya no eran precisas y que difuminaban el poema. A eso se refería Lorena la clase pasada, la sesión pasada, cuando hablaba esto de lo difuso que era la poesía anterior a los imagistas. Pero de todos modos, si se fijan, en el de la carretilla roja hay una yuxtaposición de tiempos, porque nosotros estamos leyéndolo desde aquí, desde donde estamos, ¿no? Desde donde estamos parados, sentados, viviendo en este momento. Pero el poema habla de un montón de cosas que dependen de una carretilla roja rociada de lluvia junto a las gallinas blancas. Es un momento congelado totalmente. Es un momento congelado en el tiempo y uno puede pensar, pues, la infancia de esta persona, ¿no? Viendo así en su casa de la niñez, él afuera sentado en las escaleras o en el porche o en el suelo, jugando con algo y viendo por allá a lo lejos las gallinas alrededor de esta carretilla que estaba recién rociada del agua de la lluvia, ¿no? Entonces, de todos modos estamos trabajando con una yuxtaposición porque nos hace voltear hacia allá atrás, hacia ese pasado que ya perdimos, ¿no? Pero tiene un poquito de como una resolución mucho más feliz, en cierto sentido, porque dice, tanto depende, ¿no? ¿Cuánto depende de una carretilla roja? Entonces estamos hablando de volver hacia nuestro pasado y pasarlo así, una revisión rápida, ni siquiera tiene que ser metódica ni analítica, una revisión así hacia nuestro pasado, en nuestra propia mente, sobre cómo fue nuestra vida, ¿no? Y todo lo que surgió desde ese momento, que puede ser nuestro recuerdo más viejo, de ver una carretilla ahí mojada a un lado de unos pollos en el jardín, ¿no? Entonces, vuelve a tratar con este tema del deseo, del anhelo, de lo perdido. Y para cambiarle de tema, HD o Hilda Doolittle, que era otra de las imagistas, que más bien acabó en el imagismo, porque Ezra Pound la empujó a eso. Él fue quien publicó sus poemas en una antología de imagistas que se publicó por ahí de 1914. Él fue quien la empujó y él fue quien le redujo su nombre de Hilda Doolittle a HD, simplemente para darle así como que un poco del tono de, es que no es Hilda Doolittle el nombre entero, ¿no? No necesitas todo eso. HD es solo lo que necesitas. Y el poema otro se llama Oréades. No me acuerdo si fue uno de los que seleccionó Lore para la clase pasada, pero estuve aquí y no recuerdo si hablaron de él, pues. No, no fue. Ok, va, qué bueno, porque pues entonces estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Se los puse ya en el chat otra vez y el poema dice, arremolínate, mar, enrosca tus pinos en punta, salpica con tus grandes pinos nuestras rocas, arroja tu verde sobre nosotros, cúbrenos con tus lagunas de abeto. Lo leemos otra vez nada más como para volver atrás. Oréades, arremolínate, mar, enrosca tus pinos en punta, salpica con tus grandes pinos nuestras rocas, arroja tu verde sobre nosotros, cúbrenos con tus lagunas de abeto. ¿Todavía sigues por aquí, Raquel? Creo que sí, ya Sí. te vi. No te hagas, va. ¿A qué te suena este tipo de forma de escribir las frases en un poema? ¿Cómo a qué te suena? ¿Te recuerda a algo? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Algo muy particular que es como de nuestra tradición, aquí en México, algo que dicen que está muy arraigado en nuestra cultura. No se me viene nada a la mente, la verdad. Ok, más o menos, bueno, para soltar la sopa, pues, suena casi como una plegaria, ¿no? Casi como una oración, casi como un venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es más o menos algo, esa sensación que a mí me da. Oréades, no sé si alguien conoce sobre mitología griega, Oréades eran las ninfas, en específico las ninfas de la montaña. Entonces, cuando tenemos Oréades y estamos hablando pues ya de una montaña, es curioso que HD nos hable del mar. Pero lo que está haciendo
es transformar la imagen de una montaña, de un montón de ninfas, como imagínense esos movimientos de las ninfas como los de Hércules, esas ninfas que se mueven así como muy gráciles, elásticas y flexibles, con un montón de gracia, con un montón de ligereza. Ese tipo de imagen es la que hay que tener en mente aquí con HD y con este de enrosca tus pinos en punta y salpica con tus grandes pinos nuestras rocas, ¿no? HD no está hablando del mar, pero está hablando de una forma en la que podemos ver, de una forma como marina o similar al mar, en la que podemos ver una montaña, en la que podemos ver una montaña con pinos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, HD también está haciendo algo de posición, porque está poniendo dos imágenes que se supone que son medio contrarias, el agua y la tierra, ¿no? El mar y la tierra, que siempre están separadas. No hay así como que algo que podamos decir, este es el medio, o por lo menos hasta esta época no podemos decir, este es el medio entre el mar y la tierra. Ya después Gorostiza dice, no es agua ni arena la espuma del mar, ¿no? Pero pues ese es otro poema que es para otra ocasión. Pero entonces vean esta juxtaposición, vean la colocación de dos cosas una contra la otra y sobre todo vean cómo recupera de esta tradición griega. Entonces está volviéndose también hacia el pasado HD, aunque lo hace de una manera muy distinta de la que lo hizo Ezra Pound, de la que lo hizo William Carlos Williams. Está volviéndose hacia eso y está también trayéndonos una especie de sensación de deseo y de anhelo con esto de arremolínate sobre nosotros, ¿no? O sea, que nos caigan tus olas de pinos encima y nos cubran por completo. Es algo así como una sensación también, en cierto sentido, violenta, porque pues yo creo que a nadie le ha caído bien que lo arrolle una ola, pero también pensando en este sentido de un deseo que te pide a ti, pues que lo anheles por completo. Entonces, eso es más o menos de lo que se trata el imagismo. Lo que está haciendo Gertrude Stein para movernos otra vez a botones tiernos es una cosa completamente distinta. El imagismo intentaba, y esto es algo que deben mantener siempre para cuando les pregunten, bueno, ¿y qué onda con lo del imagismo? ¿Y qué onda con otras corrientes literarias? El imagismo lo que intentaba era, espero que tengan todos pluma y lápiz, el imagismo lo que quería era la presentación de una imagen en un tiempo específico, que realmente termina siendo un tiempo que existe y no existe a la vez, ¿no? Es inmaterial. Y Gertrude Stein lo que hace, como lo que habíamos mencionado antes, Raquel, habíamos mencionado que Gertrude Stein lo que hace es hablar del lenguaje referencial. Entonces, ella no está presentando una imagen para traerla así como lo más vívida que se pueda. Ella lo que está haciendo es representación, que siempre ha sido un problema para la literatura, siempre para la filosofía, siempre va a ser un problema de qué es la representación, qué es la realidad, cómo es que la representamos, bla, bla, bla. Es un problemón en el que ya ni siquiera nos tendríamos que estar metiendo en el siglo XXI porque ya sabemos que la realidad es variable, es cambiante, igual que nosotros. Entonces, si dos cosas son cambiantes, ¿para qué carajo nos intentamos atorar en eso? Pero bueno, es un poco de lo que mueve ahí Gertrude Stein, a diferencia de sus imagistas, pero también está trabajando con el lenguaje al mismo tiempo, ¿no? Está trabajando también con tiempos verbales, está trabajando con cosas muy específicas que la remiten a moverse entre lo que es el pasado y lo que es el presente, sobre todo para la representación, ¿no? ¿Qué significa representar algo del pasado y qué significa representar algo del presente? Como eso de representar, pues ya no es presente, ¿no? Todas estas vueltas y paradojas de los tiempos que tanto nos encanta leer, pero que tan difícil es pensar. Ahora sí, vámonos con los poemas. Ya no me acuerdo quiénes habían dicho, si se acuerdan quiénes eran los que querían participar por ahí, desactívense su micrófono ya y díganme para no tardarnos mucho con eso, ¿no? No sé si Tania no, alguien más había Sí puedo. dicho. Tania, sí puedes, ok. Vamos a empezar con los que son más sencillos. Quiero que me ayudes tú con este poema de Agua que llueve.
que es uno de los para cortitos. leerlo o decir lo que se me ocurra. Sí, vamos a hacer las dos cosas, ¿va? ¿Te parece si lo lees y ahorita yo te pregunto unas cosas? Ok. Va. Agua asombrosa y difícil en conjunto. Haz una pradera y un trazo. Ok, lo primero que notamos es que la oración es rarísima, ¿no? La oración es incluso complicada de leer, y precisamente eso es parte de lo que les mencionaba sobre que Gertrude Stein le encanta ponernos en problemas con el lenguaje, le encanta meternos así en esos rollos para atorarnos ahí. Entonces, Tania, ¿qué me dices de asombrosa y difícil en conjunto? Supongo que, no sé, yo cuando lo leí me imaginé algo como algún río muy rápido, entonces supongo que como era mucha agua o iba a mucha velocidad, era más difícil tomarla o, sí, pues sin sí verla claramente. Ok, excelente. Precisamente es muy difícil de tomarla, ¿no? De sujetar el agua, Sí. y sobre todo agua que llueve, ¿no? Ujú. Porque está esparcida, está en conjunto, pero también está de manera individual. ¿Qué opinas de agua que llueve? ¿Tienes alguna idea sobre este título? ¿Algo que te parezca extraño de la frase? No sé, supongo que algo que yo no sé, me llevaba como a pensar que posiblemente estaba en una ciudad o en cualquier campo y pues se sentía como acompañada o en todos lados. Ok, eso está muy interesante precisamente porque por lo general uno no se sentiría acompañado, bueno, yo no me sentiría acompañado de una lluvia si yo estuviera así como que bajo ella, ¿no? Pero hay otras formas en las que podemos relacionarnos con esto. En Hola, específico, ¿puedo participar? sí, ¿vale? Ah, sí, acerca del título de Agua que llueve, eh, yo lo sentí como si el agua tuviera tipologías y ella estuviera como hablando acerca de un tipo en específico, ¿no? Como si no toda el agua pudiera llover o no toda el agua decidiera llover. Y Precisamente ya. ahí justamente diste en el clavo con lo del título, Lorena, porque eh, así, de manera bien rápida, cuando está lloviendo, no decimos qué es lo que está lloviendo, ¿no? Menos Cristian Castro, pues, porque él dice que están lloviendo estrellas en nuestra habitación, pero ese ya es un pedo en el que él se metió solito, ¿no? Pero cuando decimos que va a llover, cuando decimos que está lloviendo, cuando decimos que parece que va a llover y el cielo se está nublando, no nos estamos refiriendo a nada más que a agua, porque es lo único que llueve. Cuando es agua congelada, estamos hablando de nieve y estamos hablando de nevar. Cuando es agua mucho más congelada y endurecida, estamos hablando de granizar. No decimos que llueven granizos, decimos que graniza realmente, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que de entrada debería extrañarnos, que Gertrude Stein diga agua que llueve. Pues, ¿cómo que agua que llueve? O sea, es la única que viene, ¿no? Pero precisamente eso que menciona Lorena sobre las tipologías, que hay diferentes tipos de agua, ¿no? Y que hay diferentes formas de verla. Y precisamente es como si tuviéramos a Gertrude Stein sentada en su casa, en su mesita, y está viendo agua que llueve y la tiene a un lado de un vaso de agua y luego la tiene a un lado de un tazoncito con agua y son diferentes aguas, ¿no? No es la misma agua la que tiene enfrente. Entonces, por ahí ya empezamos como que a vislumbrar un poco de hacia dónde está moviéndose Gertrude Stein con el lenguaje y cómo nos quiere extrañar, nos quiere hacer que nos saquemos de onda con esto. ¿Te parece? Ay, ¿con quién estábamos? Con Tania, sí. ¿Qué opinas de esta frase de hace una pradera y un trazo? El agua que llueve hace una pradera y un trazo. Pues que al final de tocar el suelo, pues hacía como caminitos de agua. Ok, para lo del trazo, ¿no? Ujú. Sí, excelente. Y Pues una sí, pradera, no sé, la verdad. pues imagínate, estamos hablando de una persona que vivía bueno, que nació por allá en el norte de Estados Unidos, que vivió en el norte de Estados Unidos cuando estudiaba, y luego que se fue a vivir a Francia, que es un país en París en donde llueve bastante, y demás. Entonces,
la idea que tendría quizás de una pradera no es de esta pradera así tipo la del fondo de pantalla de Windows, el clásico, sino una pradera en la que realmente hay lluvia y además en la que la lluvia es esencial para que la pradera misma sea, para que exista, ¿no? Porque si no tuviéramos lluvia, sería una tierra estéril, sería una especie de sabana donde está más seco que húmedo. Y en la pradera realmente requiere que existan flores, realmente requiere que exista hierba, que exista pastito. Entonces, a lo que está yendo, pues, Gertrude Stein es como a moverse hacia, no tanto qué es el agua que llueve, sino más o menos qué es lo que puede hacer. Sobre lo de un trazo, me pareció muy interesante que mencionaste el camino que hace un chorrito de agua cuando ya se junta lloviendo, ¿no? Renata, ¿tienes por ahí el documento que te mandé? ¿Puedes poner la pintura que es como de colores azules en el que hay un montón de gente tirada? Sí, en un momento, deja, comparto pantalla. Va. Entonces, precisamente con lo de trazo, otras personas han llegado a leer este poema como haciendo una especie de referencia a las cualidades pictóricas de las palabras, ¿no? Cómo nos pueden pintar esta imagen prácticamente, y sobre todo en este asunto de que estamos viendo el trazo. Curiosamente, el poema también es algo así como un trazo, ¿no les parece? Es un poema tan breve, es solamente una línea y es como de agua que llueve, esto es. Y ya lo pintó. Renata les va a pasar por ahí una imagen. Ahorita, si quieres, pásala y yo te digo cuál es. Esa de ahí. No sé si reconocen la pintura. No, la siguiente, perdón. Esa mera. Esa es la de los grandes bañistas. Es un Cézanne. Y algo de lo importante y de lo que con lo que se está un poquito vinculada Gertrude Stein con el resto de las vanguardias y el resto del modernismo en las otras artes es que Gertrude Stein hace algo muy similar a lo que hace Cézanne. En esta pintura podemos ver exactamente cada uno de los trazos que se aventó Cézanne, ¿no? Podemos ver todas estas marcas del pincel, podemos ver cómo hizo las líneas, podemos ver cómo hizo las expresiones, las nubes, el fondo, los árboles, la tierra, los troncos. Igual como podemos ver que Gertrude Stein está así como que haciendo su propio trazo, ¿no? Entonces mucha gente ha llegado a comparar a esta pintura que, si no me equivoco, la relacionan con agua que llueve con esta pintura, precisamente en este mismo intento de como que hacer un trazo, de hacer algo que se note, como de realmente mostrar de qué está hecho una pieza de arte, que es del lenguaje, ¿no? Entonces, esa forma en la que nos saca de onda con su manera de expresarse es la forma en la que nos estamos viendo el trazo de Gertrude Stein por ahí, su mano haciendo esta pintura que es agua que llueve. ¿Alguien tiene por ahí algún comentario o alguna duda? No sé si les interesa participar. Si no, pues nos movemos hacia adelante. Vamos a ir, por ahí veo a... Bueno, ya no tengo mucha gente en la pantalla, pero... ¿alguien? Sí, yo quería participar. Sí, dime, no te veo bien quién eres. Renata, Palomo, ¿verdad? Sí. Sí. Va, dime. O bueno, no, si no quieres, no. Creo que se salió, a lo mejor le falló el internet. ¿Dejo de compartir la pantalla? Sí, por favor, si quieres ya en un ratito ok. te vuelvo a molestar. Ok. Por ahí tengo a una Liliana Montserrat no veo completo tu apellido. ¿Te parece si me ayudas con este siguiente poema en lo que llega a volver Renata y si quiere volver a hablar un poquito? ¿Te parece si me ayudas a leer el siguiente poema No que sé tengo si planeado? o no. ¿Sí me escucha? Yo sí te escucho. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok, Eh,
¿Tienes alguna idea sobre ese mismo poema, Agua que llueve, o prefieres que nos movamos a otro? Sí tenía más o menos esa idea de la que mencionaba, creo que fue, ay, ¿quién fue? Lorena, sí, Ok. pero me gustaría pasar al otro problema. Va. Entonces, vamos a movernos. No sé si sea uno que te había gustado, pero quiero que nos movamos al poema de Una en agua, Ujú. que también es uno de los sencillos y también es uno de los cortitos, ¿no? ¿Me ayudas a leerlo? Y ahorita te pregunto un par de cosas sobre eso para que hablemos del poema, ¿va? Sí, Si estás por ahí, Liliana. sí, perdón, es que estoy buscando dónde está. Ah, ok, ok. Este, si no lo tienes ahí a la mano, yo lo puedo leer y ahorita lo pongo también en el chat por si... Ujú. Ahí está. Ya lo puse en el chat para que estemos al alcance. Un blanco ligero, una desgracia, una mancha de tinta, un encanto rosáceo. Bueno, para empezar, pues una enagua todos sabemos lo que es, ¿no? La enagua, que es como que esta prenda un poquito más antigua que se usaba como para cubrir, digo, por debajo de otras prendas, ¿no? De faldas, de vestidos largos y demás. Y sobre todo por encima de la ropa interior, si no me equivoco. Sáquenme de esa duda si me estoy equivocando, ¿no? Ujú. Pero en fin, entonces, un blanco ligero. ¿Qué se supone que es un blanco ligero? Pensándolo como una enagua, pues, una enagua y te dicen, te voy a hablar de una enagua y después te dice, un blanco ligero. Pues, ¿Puedo participar, perdón? Si quieres, ahorita sigo contigo, Paloma, te pregunto después de con Liliana, ¿no? Pero vamos a ver Perdón. qué nos dice Liliana. Sí, está bien, va. pues yo creo que se refiere a la tela, ¿no? Porque es muy delgadita esa tela y es blanca. Precisamente, y muy interesante que es importantísimo que mencione que sea blanca, ¿no? Ujú. Y no solamente en el sentido físico de que sea blanca y ligera, que sea una tela así como un poquito más volarina, pues, sino que blanca en el sentido también de la pureza y Sí, ligera también en el sentido de que es como, no débil, pero que es como vulnerable en cierto sentido, ¿no? Entonces, la enagua, y precisamente estamos hablando como de una parte íntima, una parte privada de nuestra vestimenta. Ahora sí, Paloma, gracias Liliana, ahora sí, Paloma, ¿te parece ah, si me ayudas con una desgracia y una mancha de tinta? Perdón, no tenía el micrófono encendido, ya había empezado a hablar. Claro, la mancha de tinta, o sea, se ve como un accidente, hasta parece como una pequeña broma que le hace al lector, así como para que se ría, una desgracia, es como, wow, algo, una tragedia súper grande, y pues es una mancha de tinta sobre el blanco, que pues sabes que no se va a poder quitar y va a quedar como lo rosáceo final. Exacto, entonces es tal cual una desgracia, ¿no? Una desgracia que se nos manche una prenda que es blanca y que es tan delicada, pero también, si pensamos un poquito más allá en el sentido de lo privado que debe ser Yo este tipo tengo, de prenda, ¿no? Dime, Renata. es que tenía otra idea de lo que representa, no sé, la verdad soy mala ubicándome como en tiempo, en el área temporal, pero no sé qué tanta libertad había para que ella estuviera hablando como de la menstruación, como en esas veces que, pues sobre todo en aquellos tiempos que no había como que tantas opciones para cuidarse durante el periodo, pues se manchaba y es una mancha que queda siempre, y sobre todo en una prenda que es tan ligera, una tela tan delgada y que es blanca como, pues como la enagua en este caso. Exacto, precisamente también eso, ¿no?
El asunto es, hasta donde yo tengo entendido, pues, no había prácticamente nada de libertad. Esta es la época en la que se les ocurrió, o es una época posterior, en la que a los médicos se les ocurrió decir que las mujeres sufrían de histeria, cuando realmente, esa anécdota es conocida y si no me equivoco, en realidad lo que les pasaba es simplemente que tenían el síndrome premenstrual y se trató como un tabú, se trató como una satanización de toda la cultura de la intimidad femenina, y Gertrude Stein lo que hace es un poco apuntarnos hacia ese lado, ¿no? Nos está moviendo de esa tradición y de ese candado patriarcal con el que tenían a todos los escritores, y Gertrude Stein como que se libera y lo hace de una manera como graciosa, jocosa, como tratando de sacarnos la sonrisa de esto, ¿no? Imagínense cómo levantaba flecos una frase de ese estilo, hablar así como que sobre una mancha en una enagua. Todo mundo iba a saber exactamente a qué se refería, al igual que nosotros también estamos conscientes de que hablar de eso hoy en día sigue siendo una barbaridad para muchas personas. Afortunadamente estamos en una época distinta a la de Gertrude Stein, bueno, más o menos distinta, ojalá fuera diametralmente distinta, ¿no? Te veo, Juan Carlos, y siento que dices, no, no manches. Pero sí, precisamente a eso apunta, y Renata atina el comentario totalmente con esto de la mancha de la desgracia, ¿no? Sin embargo, nos habla entonces al final de un encanto rosáceo. ¿Qué tanta desgracia había entonces en eso? Es curioso, ¿no? Creo que Lorena tiene una opinión por aquí. Ah, bueno, ya con el antecedente de saber cómo que era parte de la menstruación, yo lo había interpretado completamente diferente, pero siguiendo pues esta línea, me imagino que es porque se intentó lavar y el rojo no salió y se quedó en rosa. Es como, o sea, siguiendo esta línea es lo que se me ocurre. Yo lo había considerado más como las etapas o los momentos en donde te puede acompañar una enagua, pero pues ya es otra cosa. Y el asunto es que quién sabe, ¿no? Porque realmente Gertrude Stein no nos está dando así como que las herramientas completamente claras ni símbolos que nos guíen de manera específica. Porque también este asunto de una desgracia, una mancha de tinta, un encanto rosáceo, bien podría ser, yo me imagino, por ejemplo, que una mujer tuviera una amante y se hubiera embarrado de su labial y se hubiera quedado por ahí. Y es como una desgracia, una vergüenza que alguien lo puede ver y van a decir, no manches, pues, ¿qué andaban haciendo, no? Pero también tiene el encanto de decir, me acuerdo del día que pasó. Entonces, esa sensación de que tenemos como dos cosas trabajando al mismo tiempo, dos definiciones, dos imágenes, si se fijan, es muy similar al imagismo. Sí, Al contrario de lo que habíamos pensado. ¿Sí? Yo había pensado que era como más bien las situaciones, o sea, tipo de el blanco ligero, pues claro, ¿no? La tela y ese tipo de cosas. Lo de la desgracia, más bien como el estado de las cosas que la enagua puede llegar a ver y que nadie más es testigo. Lo de una mancha de tinta, como la privacidad de cuando estás escribiendo una carta y pues por inercia se te mancha, ¿no? Pero la mancha está haciendo como la sinécdoque de la situación de que tú estabas como escribiendo en la privacidad. Y el encanto rosáceo, ya yo me había ido como al hecho de como de los labios vaginales, del clítoris y de como ese tono que tal vez este blanco tan ligero puede llegar a transparentar. Y así. Ok, completamente atinado en realidad. O sea, creo que con Gertrude Stein, como les mencionaba, no hay formas de leerla de manera incorrecta. Realmente Gertrude Stein es una de las escritoras y escritores, así en general, que más lecturas nos permite si estamos dispuestos a tomarlas, ¿no? ¿Alguien llega a ver algo del lesbianismo en este poema en específico? Y pensando en esto que mencionas sobre lo de la vulva, ¿no? ¿Alguien por ahí quizás, no? Porque estamos pensando que en esta época, ¿no? La intimidad femenina es un tabú y es un castigo y todo lo demás, pero Gertrude Stein la aborda de una manera tan cálida
que nos dice, ok, pues entonces como que ella tiene otra perspectiva de lo que es esta intimidad femenina, la enagua, el encanto rosáceo, los genitales y demás. Entonces, hay un poquito por ahí de esas cosas que ella deja ir escapando poco a poco, y entonces, entre todas estas lecturas, esta es una de las que podemos hacer y una de las que se han hecho precisamente, el erotismo con el que trabaja Gertrude Stein en su escritura. Pues ¿Algo antes de que pasemos? Ah, sí, sí. pensando en lo Dime, dime. que decía Lore en la interpretación y ahorita en lo que dijiste, Gerardo, también podría ser, o sea, como que la desgracia sea la misma vagina, ¿no? O sea, para la sociedad es una desgracia la vagina, pero pues al mismo tiempo, o sea, como un error, pero al mismo tiempo es pues un encanto rosáceo, o sea, nada más para complementar la interpretación. Sí, precisamente, Gertrude Stein vive en la época en la que Freud está escribiendo y que precisamente este tipo se dio rienda suelta con este asunto del castigo de la mujer por no tener pene y el deseo de la mujer de tener pene y todas estas cosas que decimos, no manches, este cuate, ¿qué diablos estaba pensando? Y que hoy día decimos, Freud se mamó. Se mamó por completo ese güey, pero realmente la psicología y el psicoanálisis tuvieron un impacto muy fuerte en el modernismo por esta idea, entre otras, que este es uno de los ejemplos, pero es un ejemplo muy curioso, pero entre otras ideas estaba esta idea de ir hacia tu conciencia, de ir hacia el consciente y que tu consciente sea lo que escribe. Entonces, por ahí, el flujo de conciencia en novelas como las de James Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, y la escritura automática, el surrealismo, son todas esas introspecciones y como es un psicoanálisis digerido precisamente para crear arte, ¿no? Para crear pintura, para crear escultura, literatura y demás. Entonces, obviamente, y me parece bien lo que comenta Renata, que también está esa posible lectura de que diga, este es como un castigo, pero también es una bendición, ¿no? Entonces sí, vean lo mucho que nos dejó este poema tan chiquito. Por ahí alguien está Ay, hablando. perdón, ¿puedo decir una última Sí, cosa? vale, Sí, vale. es que solo quería complementar que la misma idea que dijo Renata también me surgió a mí, pero desde la perspectiva que yo estaba dando. O sea, yo también pienso que la idea que está tratando de dar es, si es una desgracia, que, o sea, si es como símbolo de vergüenza y de esconderte y todo, pero al mismo tiempo siento que ella quiere dar a entender que la menstruación pues es parte de tu belleza y de tu feminidad, porque hasta cierto punto sí se tenía un poquito la idea de que a fin de cuentas eso era lo que te permitía seguir gestar y seguir procreando, seguir con la, pues sí, con la humanidad. Entonces, siento que también o sea, estuve mucho de acuerdo con la idea que dijo Renata, pero también desde la perspectiva que yo estaba considerando. Sí, perfecto, perfectamente. Entonces, realmente creo que ustedes ya aportaron muchísimo más que yo, a la plática, ¿no? Pero el chiste con lo que hace Gertrude Stein es muy curioso porque está haciendo tantas cosas, está trabajando con el lenguaje para diseccionarlo, está tratando de sacarnos de onda, está tratando de sacar de onda a la tradición patriarcal en la literatura, está tratando de sacar de onda a medio mundo. Está tratando de incluir la pintura en su poesía, está tratando de incluir su propia, algo así como poética. Es un poema que reflexiona también sobre sí mismo con esto del trazo, ¿no? Entonces, realmente yo no sé cómo alguien se atreve a escribir después de leer a Gertrude Stein, porque dices, no inventes, o sea, todas las cosas que ella en 15 palabras hizo, y aquí andamos unos tratando de escribir sobre otras cosas o tratando de componer algo, y esta mujer tenía todo bien puesto desde el principio, aunque en algunas piezas llegara a fallar, hay otras como esta que son así como justo en el punto, dan todo lo necesario. Vamos a movernos, ¿a alguien le interesa participar por aquí? Vamos a trabajar ahora con el poema de Una pluma. No sé si alguien quiera ofrecerse para esto. Por ahí quizás a Juan Carlos le interese, que ya estaba por ahí.
Claro, ¿me escucho bien? Sí, me escucho bien. Sí, perfecto. Ok. Va, ¿lo tienes por Sí, ahí el poema? Lo puedo poner. bueno, si Ok, quieres también. va, te late si lo... Sí, lo pongo de todos modos por si alguien no lo tiene a la mano y si quieres velo leyendo. Ahorita te guío un poquito, nos guiamos en la lectura. Una pluma recortada, recortada por la luz, y el bicho y el poste, recortada por inclinarse un poco y por toda clase de reservas montadas y volúmenes altos. Es ciertamente cohesiva. Otro de estos poemas así como que es extraños, ¿no? Pero quizás ya nos resulta un poquito más familiar una vez que ya medio entendimos de qué va Gertrude Stein, ¿no? ¿Qué te parece esto de la pluma recortada por todas estas Me da una cosas? imagen ¿Qué como de un imagen te ave da? pasando por una avenida que lo ilumina un poco y después pasa y ya por eso me imagino. Ok, ok. ¿Te imaginas, por ejemplo, una pluma de un sombrero? Imagínate la Mm, época, es la época que la gente se vestía de, ¿te imaginas una mujer vestida con trae una pluma alta? ¿Cómo leemos esta pluma recortada entonces? sí, pues sería la pluma del sombrero y estaría recargada en este poste en donde... Va. Entonces, bueno, el asunto también, guiándome con esta idea sobre lo de la pluma del sombrero, entonces, es pensar en una persona que va caminando, una persona quizás de alcurnia, que va por ahí y su pluma, la imagen que nos deja, esa pluma así como que sola, es una imagen en la que el mundo y las cosas que pasan a través de la pluma la van así como que moviendo y la van medio moldeando, le van dando una figura, y todo, le da esa cualidad, ¿no? También es una cosa como delicada en cierto sentido, ligera, igual que la enagua. Entonces está como sujeta a todas las cosas que le podrían pasar. ¿Qué te parece, Juan Carlos, la frase de reportada por inclinarse un poco y en específico por toda clase de reservas montadas y volúmenes altos? ¿Qué, qué diablos está diciendo que están ahí? Pues toda clase de retos no me... Ilustra. No, no sé qué. ¿A qué se quiere referir con las Es, reservas es, montadas? es, Está extraño, ¿no? Yo también batallo mucho con ese enunciado en específico, porque yo me imagino a la persona como inclinándose como en manera de respeto, ¿no? Como suelen hacerlo. Y la reserva, como la reserva en materia de comportamiento o de tu conducta. Esta reserva de mantenerse así como un poco más calmado y pasivo, porque si tú estás calmada, la pluma que traigas en el sombrero no se te va a estar meneando así, se va a ver toda loca, ¿no? Volumen, sino bien como el volumen como de los libros, los volúmenes que te indican cómo tienes que ser. Continuando con la idea como de la educación de la moral y de que es como una persona de alcurnia, se me hace como que la pluma fue
que la pluma fue como manufacturada o estilizada de tal forma que sí quede con el canon que es del que se habla en estos volúmenes de libros como tal. Y cuando pone hasta el final que es ciertamente cohesiva, aparte de que noté como la antítesis en que algo tan recortado es cohesivo, pues es así como si tú tienes una pluma o si tú puedes encajar en esto que dictan los volúmenes, tú vas a ser parte de, ¿no? Y estas normas sociales están uniendo a las personas como tal. Creo que eso puedo rescatar de, pero sí se me hizo como el poema más complejo. Ese y el de la jarra, o sea, como de aquí. Sí, no, perfectamente calza por completo esa explicación de esas últimas frases, porque una vez que Gertrude Stein ya deja de lado la imagen y se vuelve un poco hacia meterse a lo que, como a dejar de hablar del referente y tratar de meterse a ese tema que está por debajo, ¿no? Algo que subyace, y precisamente es eso. Puede ser una lectura que esté hablando sobre normas sociales, que esté hablando sobre normas de escritura, que esté hablando sobre normas de quién puede escribir o quién no. Justamente como dice por aquí en el chat Laura Verónica, dice que pensó en la pluma como una alusión a la escritura y a la expresión, ¿no? Había muchas censuras y represiones que se rompen poco a poco, aunque sutilmente. Y es muy interesante precisamente pensar en que Gertrude Stein esté diciendo estas cosas, ¿no? En que sea ella quien diga en cierta forma como medio aprisionada por ellas, pero también está como dando estas cosas. Algo iba a mencionar también sobre lo de cohesivo, que es una palabra muy extraña, ¿no? Cohesivo quiere decir como que se puede unir o se puede agregar bien a otras cosas que lo rodeen. Entonces, la pluma es casi como tener los sentimientos a flor de piel. Es casi como tenerlos allá afuera, como si fuera tu banderín, tu alarma de mientras tu pluma esté quieta, significa que tú eres una persona quieta, que no te sales de tu cuadro, que no te sales de tu molde, pero la pluma también revela cuando estás inclinada para escribir, cuando estás haciendo algo, cuando estás moviendo, también revela ese mismo carácter que puede que tú tengas, ¿no? Sí, Lorena. Hola. Siguiendo con el comentario de Laura y ya pasándome a una pues interpretación muy diferente, me suena tal vez también a que esto de que sea cohesivo puede ser el hecho de que tu sola pluma, tu propia escritura, sea la razón para la que se represente la colectividad, ¿no? O sea, que en ti, que en tu poesía o en tu escritura se resuma el todo o que se resuma más partes que solamente tú mismo. Ya. Sí, excelente, justamente. Entonces, sigue dándonos así como que un montón de cosas de qué hablar, porque nada es preciso con Gertrude Stein, a pesar de que ella está siendo muy precisa con algunas cosas, está abierto el texto prácticamente. No sé si alguien quiera comentar otra cosa o nos pasamos a algo más. Por ahí escucho una vocecita. Nada más, me gustaría comentar que siguiendo con esa lectura, la verdad, yo cuando lo leí me costó muchísimo entenderlo y no lo entendí hasta ahora que comentan eso de la libertad de expresión, pero creo que sí, o sea, como que es una interpretación que sí quedaría muy bien porque también, por ejemplo, puede ser que sea como un tono humorístico lo de recortada por la luz y el bicho y el poste, recortada por inclinarse un poco. O sea, como que tiene ese tono un poco humorístico, burlesco. Y y nada, quería nada más comentar eso. Sí, totalmente. O sea, hay que leer a Gertrude Stein como una autora que se permite hacer el chiste, ¿no? Que se permite ese comentario que puede sacar la sonrisa. No son chistes de carcajada,
pero Gertrude Stein está tratando de apelar como a nuestra sensibilidad de leer esas medio ironías, medio paradojas que emplea en su poesía. Entonces, completamente atinado también, Renata. ¿Te parece? No sé quién ande por ahí porque ya no los tengo aquí en el chat, pero no sé si estén todavía por ahí. Pero ¿te parece tú, Renata, si me ayudas con esto siguiente que te voy a preguntar? ¿Qué opinas del asunto de utilizar lo doméstico en la tradición literaria? Para apuntarte un poquito más. Sí. Ah. ¿Qué recuerdas tú de tu experiencia que eran los temas predominantes en la tradición oriental, digo, occidental de la literatura? ¿Cuáles eran los temas? Así, los temas de los que se escribía. Pues es como los grandes temas, ¿no? Como la muerte, lo efímero, la eternidad, y bueno, sí, como esos grandes temas, ¿no? O sea, como muy abstractos. Ok, en ocasiones muy abstractos, pero también en otro sentido vamos a pensar cuál es así como que el que consideramos el texto fundacional de la literatura occidental. Así, que lo tengas La aquí en la nariz, Ilíada, ¿cuál consideras? La Ilíada, ¿qué es la Ilíada? ¿cómo se llama? Hoy se me fue. Una, se me fue, pero o sea, como de los héroes. Epopeya. Epopeya. Se me fue por Ajá, correcto. Entonces, gracias a Jesús Montaño por el comentario. Otro de los temas grandes que había en la literatura siempre era así como que la epopeya, los héroes, lo épico, la creación de las naciones, salvan el pinche mundo. Se sentían como los gringos entonces en la tradición occidental. Siempre es como este asunto de los hombres nos dedicamos a escribir esto, porque eran los hombres los que escribían sobre estas cosas. Las mujeres no escribían épicas. Las mujeres, si acaso las dejaban escribir, escribían sobre otras cosas y escribían precisamente sobre lo doméstico, ¿no? ¿Sabes tú, Renata, cuál es la primera vez que en una novela se habló o se describieron los actos de comer, ir al baño, tirarse un pedo, menstruar, eyacular o dar a luz? ¿Sabes cuál es la novela en la que primero se habló de eso? como la novela. Novela. En una novela en la que por primera vez se dijo esas cosas así, tal cual, y todo el mundo entendió a qué se referían. No. ¿No? Y es porque es muy raro, porque realmente no leemos cosas en las que digan, y entonces fulanito fue al baño y se aventó sus necesidades, o y entonces esta persona estaba menstruando, o y entonces acá que describan el acto de un parto, de dar a luz. Eso no existía en la tradición literaria porque se consideraba burdo, se consideraba de mal gusto, se consideraba no digno de ser puesto en una pieza de arte. Y poco a poco se fue cambiando eso. Sí existían los desnudos, por ejemplo, pero los desnudos siempre tenían esta cualidad de pureza, ¿no? Siempre tenían esta cualidad virginal. La imagen de la mujer siempre era la Virgen María, porque la Virgen María es esa mujer que dio a luz sin haber tenido coito. Entonces es algo así, era algo así como que una barbaridad. Yo no estoy seguro de cuál sea la primera novela en la que se hable de eso, porque no he leído todas las novelas de la historia, pero la primera novela en la que yo lo leí, y de hecho una de las pocas en que lo he leído, fue el Ulises de James Joyce. En esa novela hay gente comiendo, hay gente haciendo del baño, hay gente pariendo, hay gente menstruando, hay gente tirándose pedos, eyaculando y demás. Y fue realmente una barbarie. O sea, la gente, los críticos decían, ¿cómo es posible que este cuate nos esté poniendo estas cochinadas en una novela y yo tenga que venir a leerlo para hacer una crítica, para escribir, ¿no? Entonces, lo doméstico, que no lo cotidiano, porque lo cotidiano sí se escribía desde antes, lo doméstico era casi un tema tabú, a pesar de que es un tema del que todos hablamos y todos vivimos y todos vivíamos, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones tiene esto, Renata, que Gertrude Stein esté hablando de cosas domésticas en literatura? ¿Qué repercusión tiene para ti? ¿Cómo ves el canon después de eso?
Ok, pues ya ves que era una de las preguntas que pusiste en el documento, entonces la respondí a mano. Voy a leerla para no perderme en mi respuesta. Es la segunda, sí. Pues nos hace como ver esos objetos con otros ojos y verlos como parte esencial de la vida, pero de la vida también pública, porque pues al enunciarlos, o sea, en la literatura, los hace de alguna manera que no solo estén en el ámbito privado, sino también en el público, y reposiciona a la mujer en ese entonces relacionada comúnmente con estos objetos, al mostrar pues que es un ser pensante que incluso puede llegar a ser críptico y filosófico, porque Gertrude Stein, pues como acabamos de ver, al hacer poemas sobre esos objetos domésticos, pues nos costó trabajo entenderlos, entonces es de alguna manera como reivindicar a la mujer a través de esos objetos, a través de hablar de esos objetos. A mí fue lo que pensé respecto a eso. Justamente, excelente. Y realmente ese es el meollo del asunto, pues ese es el puro punto álgido de de lo que significó que una persona estuviera escribiendo sobre cosas domésticas, sobre comida, sobre objetos y habitaciones de una casa en 1914. Que alguien estuviera escribiendo de eso, es decir, que está ocurriendo una ruptura en la tradición, y esa ruptura la estaba liderando una mujer, no la estaba liderando ni Ezra Pound, ni James Joyce, ni quien sea que te guste, ni H.G. Wells, que eran así como que algunos de los grandes nombres de esa época. En realidad, esa ruptura de literaria que nos va a llevar hasta el siglo XXI, que nos va a llevar a la modernidad en todos los sentidos y a la apertura de las obras, esa ruptura la inicia Gertrude Stein realmente, y la inicia precisamente con este poemario. Por eso es tan importante, pero a la vez está completamente olvidado por esas características que ya hemos visto, de que son cosas como ordinarias, pero están escritas de una manera muy compleja, ¿no? Ustedes que son fans de Pessoa, habrán leído en el libro del desasosiego que Pessoa dice: si tu materia es sencilla, tienes que escribirla de manera sencilla, ¿no? Si tu materia es difícil y oscura, tienes que escribirla de manera difícil y oscura. La materia de Gertrude Stein es lo más claro posible. No puede haber nada más claro posible, porque son objetos cotidianos, son objetos de toda la vida que vemos, que podemos tocar y sentir. Y por otro lado, su escritura es oscura a más no poder en algunas partes, pues. Entonces, esa ruptura que está generando a Gertrude Stein la lleva no nada más a ser la pionera del modernismo, sino que la lleva a ser la pionera del posmodernismo, porque ya no está centrándose en el objeto, perdón, ya no está centrándose en este cambio, como había mencionado Lorena, que uno de los cambios del modernismo era que se centraban en el hombre, en la figura del hombre como un ente creador, sino que se está yendo un poquito más allá, se está yendo a los objetos, se está yendo a lo que vendría después, que es el Dada, por ejemplo, a lo que vendría después, que es como hoy en día, que hoy en día se escriben poemas sobre animales, sobre la naturaleza, así en específico, y demás, poemas muy distintos que no son místicos, que no son poemas como llenos de símbolos extraños, como en el barroco y en otras épocas, los poetas isabelinos, por ejemplo, en Inglaterra. No es poesía de ese estilo, sino que es una poesía como posthumana, yéndonos ya de largo de decir el ser humano es lo central en el mundo y en el universo. Pues no es cierto. En realidad hay muchas cosas que podemos poner en el centro, y lo que sea que pongamos en el centro, el mundo va a orbitar de manera distinta alrededor de él. Entonces, ese es el cambio que tú ves, y que para mí también es el cambio tan importante en la tradición literaria de Gertrude Stein. Y así como que por añadidura, casi como si fuera la cereza en el pastel, es un cambio de la tradición patriarcal masculina a una tradición que es más predominantemente femenina. Y a partir de eso es de donde se viene y donde tenemos, es esa línea en la que sigue los estudios femeninos, la literatura femenina, como le llegan a llamar,
hasta allá es a donde llega, que hoy en día hay libros, poemas, ensayos, hay películas, toda clase de cosas sobre la experiencia de ser mujer, la experiencia de ser madre. Está por ahí este libro de Linnea Nigra de Jasmina Barrera, que tuvo un pegue tremendo este año por precisamente lo que habla de eso mismo, ¿no? Entonces, ustedes conocerán mucho más de esto que yo, pero aquí es algo así como que donde empieza esa ruptura que nos lleva hasta estas tendencias que tenemos el día de hoy y que son tan importantes precisamente para la diversidad de la literatura. Vamos a pasarnos, ¿les parece si nos vamos al más difícil, que es el de una jarra? No sé quién ande por ahí, pero si, por ejemplo, no sé si está Karel o Kenia del Carmen o Laura Angélica Sánchez, ¿alguien podría ayudarme con el texto de una jarra? Sí, estoy. Karel. ¿Quién eres? Karel. Karel, correcto, va. ¿Lo tienes el texto por ahí a la mano? ¿El de una jarra? Ajá. No, no lo encuentro en el PDF. Ok, lo puse, es el primero, de hecho, pero ya lo puse en el chat también. Ah, ok. Ya lo leo. Va, entonces, sí. Una jarra, es decir, un vidrio transparente. Una especie de vidrio y una prima. Un espectáculo y nada extraño. Un único color herido y un arreglo en un sistema para apuntar. Todo esto inordinaria, no desordenada en no parecerse, la diferencia se esparce. Y este poema es un problemón porque lo primero que uno se siente como tentado a decir es, bueno, pues ahí hay una serie de palabras que entiendo, ¿no? Pero en su conjunto es una cosa complejísima, pero si nos vamos poco a poco, quizás podamos tratar de medio dar con eso. El chiste es que estamos hablando de una jarra, ¿no? Nos imaginamos la jarra de vidrio. Hay que pensar en una jarra, como lo usaban en aquellos tiempos, en el París de los 1910, 1900 y tantos. Estas jarras se usaban específicamente para el vino. Entonces, esto nos va a servir un poco más para orientarnos en el poema en cierto sentido. ¿Qué me dices, Karel, de una especie de vidrio y una prima? ¿A qué se refiere con una especie y una prima? La verdad tampoco la entendí mucho, pero en general coincido con la interpretación que hicieron antes de que creo que más que una descripción del objeto hace como una reseña de su experiencia con él. Entonces, no sé, quizás que pues me guío más por lo que dice al final, que creo que una jarra representa incluso la distinción social, ¿no? Como mencionabas tú, Okay. que la ocupaban para el vino, pero supongo que no sería lo mismo para una clase social que para otra. Sí, precisamente. Y ya ¿Sí? Entonces, y dime, ¿qué piensas entonces? Estamos hablando de una jarra. Vamos a intentar suponer que esa primera parte de una especie de vidrio y una prima está hablando tal cual de una definición de lo que es una jarra. Entonces, una jarra es un tipo de vidrio, ¿no? Sí. Es un tipo de vidrio muy específico. ¿Y a qué se refiere con una prima? Esa es la Aquí, parte el que original, no entiendo. El original dice cousin, que es la palabra en inglés para el primo, para tu primo, el que es hijo de tu tío. Tal cual. Entonces, ¿a qué se refiere con una especie de vidrio? Es decir, un tipo de vidrio y una prima. Prima en el sentido de prima de la jarra, pues. Tal vez a que se sacaban como las reuniones familiares o algo así. Podría ser, quizás en las poema, reuniones familiares, pero la verdad. Bueno, sí, yo también también pensaba en podemos algo. pensar que es más abierto. No, sí, dime. Ajá, pensaba en esta onda con la familia, en que un primo sería un pariente cercano, pero a la vez lejano. O sea, igual la jarra es una especie de vidrio cercano,
pero a la vez no tan vidrio, o no precisamente vidrio, o no sé. Sí, como que no es el mismo vidrio que estamos viendo en otros lados, ¿no? Ajá. Dice Jesús Montaño por ahí, una prima de sí misma, viéndose a ella como un objeto translúcido. Exacto, por ser transparente, por ser un vidrio transparente, es algo que nos permite ver más allá de lo que está ahí, ¿no? O sea, vemos la jarra, pero también vemos lo que está del otro lado y curiosamente la vemos también con como con cierta perspectiva, como con cierto efecto, como cuando ves a través de un vaso hacia adelante y estás viendo cómo se deforman las figuras, ¿no? Gertrude Stein está deformando la figura de una jarra, deformando su definición, sus sensaciones de una jarra, precisamente para hacer este poema. Y de ahí es de donde sale un espectáculo, ¿no? Un espectáculo porque nos permite otro modo de visión. Pero ¿y a qué se refiere con y nada extraño, Karel? Pues como, o sea, sí algo acá sorprendente, pero al mismo tiempo no, no lejano a la realidad, o sea, algo muy común, ¿no? Algo muy común, sí, precisamente. ¿Qué opinas de esta frase de un único color herido? Esa frase me gustó, de hecho la remarqué. Y Ok. porque, no sé, creo que le dan un sentimiento a esta visión que tiene la jarra. Por eso mencionaba lo de las clases sociales como, Ujú. como una forma de ver. No, o sea, me creó una imagen muy, muy compleja. Pensaban, por ejemplo, en algunas películas cuando ponen ciertos colores a los países, ¿no? Y entonces, ¿qué color tendría el país llamado pobreza o algo así? Pues sería un Ok. color herido. Ya, correcto, sí. Pues ahí vamos. O sea, el asunto es que no hay una forma como de tratar de ponerle un alfiler y agarrar el poema realmente. Cada frase se vuelve una locura. Vamos a pasarnos a lo de todo esto y no ordinaria, pero más importante, no desordenada en no parecerse. ¿De qué diablos está hablando? Cada vez se pone más difícil el asunto, ¿no? Sí. No desordenada en no parecerse. ¿En no parecerse a qué? Siendo una jarra, pues siendo transparente. Al objeto que contiene, como al Exacto. no fundirse. Sí, puede ser precisamente no desordenada en ese sentido. O sea, no se parece a lo que tiene, pero lo que contiene no la hace perder su propia individualidad en cierto sentido. Y de aquí nos vamos a Ajá. esta frase de la diferencia se esparce, que es algo así como que una de las frases, una de las líneas que han dicho, que mucha gente ha dicho, esto es de lo que se trata lo que escribe Gertrude Stein. De esto es de lo que ella escribe en general. Este es el puro asunto de lo que Gertrude Stein quiere hacer con la literatura. La diferencia se esparce. Un poquito ya tirándole a la deconstrucción, a Derrida, con este asunto de la diferencia, ¿no? O sea, si no se parece, pero es una prima y no está desordenada, ¿cómo está esto de que la diferencia se esparce? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya te dejo en paz, Karel, porque está cañón, pero va, Lorena. Ah, yo con esto último pensé que tal vez con lo del verso anterior que dice que la jarra se diferencia de su propio contenido, pero cuando viertes el contenido, pues la jarra no se esparce, pero la diferencia sí, y la diferencia tal vez es lo que está dentro. No sé si me explico. Digo, Sí, sí. ahorita lo empecé a interpretar de otra forma, pero siguiendo la línea esta de el contenido y ese tipo de cosas, es lo único que se me ocurre. Sí, está perfecto en realidad, porque eso nos lleva también al asunto, a este problema que tenemos entre, pues como lo llama Saussure, el significado y el significante, ¿no? Que son, vamos a pensar quizás para ponerlo, para poder tocarlo un poco más, vamos a pensar en la jarra que tiene líquido, en la jarra que tiene un vino, por ejemplo. Esta jarra es el signo lingüístico. Y esta jarra tiene un significado
que es lo que lleva por dentro, pero también un significante, que es lo que, la parte física que lo contiene, por así decirlo. Y sin embargo, la diferencia se esparce. El asunto es que no porque el contenido, el líquido que tenga es el significado, no por eso eso no quiere decir que el significante, o sea, nuestra jarra, no tenga también un significado en sí misma, pues no sea significante, porque precisamente significante es lo que significa. Entonces, podemos leer este poema un poco también con este asunto de qué son las definiciones, de cómo trabaja el lenguaje y cómo precisamente nos sentimos extrañados, porque decimos, pues una jarra, pensamos como en el otro poema de Agua que llueve. Agua que llueve es una frase rara porque siempre llueve agua, pero por ejemplo, si hablamos de una jarra, pues la jarra y la imaginamos sola, pero quién sabe si alguien se la imagina con algo dentro, ¿no? Quién sabe si alguien se la imagina con agua o alguien se la imagina con un chocomilk o con un jugo o con el vino. Entonces, todas estas cosas hacen que el significante cambie en sí mismo, cambie la misma jarra. Entonces, la diferencia se esparce precisamente como Lorena menciona, una vez que nos empezamos a deshacer de lo que tiene adentro la jarra, el vino, el agua, el jugo. Una vez que empezamos a esparcirlo por ahí, a separarlo, la diferencia comienza también a quedarse en ese mismo acto de separarse. Entonces, es una cosa muy complicada y sobre todo para tratar de apuntarla y hablar específicamente sobre el lenguaje y sobre cómo Gertrude Stein trata el lenguaje o cómo lo percibe ella. Eso es más o menos lo que yo he podido sacar de este poema, porque a mí también me da dolores de cabeza y sobre todo porque es el primero del libro de Botones Tiernos. Entonces, entras tú y dices, ay, qué padre, voy a leer a Gertrude Stein, ¿no? Y lo primero que te ponen es esta pieza de una jarra y dices, no inventes, ¿sabes qué? Me engañaste, o sea, me voy de aquí, no entiendo ni madres. Afortunadamente se pone un poco más tranquilo conforme va avanzando. Me comí muchísimo tiempo con esto, pero me gustaría que habláramos, tuvieron chance de leer, digo, de escuchar, gracias Renata, gracias por hacerme compañía en esto de sentirse completamente desorientado, pero a fin de cuentas, una nota así, un paréntesis, si se sintieron desorientadas y desorientados leyendo a Gertrude Stein, es porque la leyeron bien, es porque realmente fueron a cachar el asunto de lo que se trata su poesía, porque ella es lo que quiere hacer. Si alguien llega y me dice, yo leí Botones Tiernos y lo entendí a la perfección, o sea, me encantó, estuvo fascinante y te lo podía explicar en 3 patadas, yo desconfiaría totalmente de esa persona del inicio, lo bloqueo, le pongo una orden de arresto, le pongo una orden de que se quede lejos de mí, porque esa persona seguramente es un psicópata, ¿no? El asunto con Gertrude Stein entonces es que nos extrañemos realmente de las formas en cómo nos expresamos. Y esto llega hasta el siglo XXI y sobre todo ahorita que tenemos el asunto de los lenguajes incluyentes, del cambio de las formas de expresión y el lenguaje para soportar una sociedad y una diversidad. Esto que hace Gertrude Stein llega y toca justamente en esas fibras tan sensibles. Pero bueno, vamos a pasarnos. Espero que se hayan podido escuchar los audios, este par de audios que eran de 2 poemas, bueno, de un poema que se llama If I Told Him, que es un retrato de Picasso, un retrato entre comillas. Gertrude Stein escribía estas piezas que se llamaban retratos, o a los que les llamó retratos, y pues hizo de mucha gente en realidad. Hizo uno de Picasso que lo tienen ahí completo, leído por ella misma y luego leído y aparte musicalizado con un poquito de jazz. Tienen ese de Matisse, que es un pedacito del retrato completo. Hay retratos de T.S. Eliot, hay retratos de otras personas que estaban por ahí en su círculo, ¿no? Entonces ella trata de hacer esto sobre, si les interesa leerlos más y también se sienten sacados de onda, sepan que la mejor metodología para leer los retratos de Gertrude Stein es conocer un poquito sobre la persona a quien está retratando.
un poquito, con que conozcan un poquito pueden deducir por ahí lo demás. El ejemplo del de Matisse, por ejemplo, si lo leyeron, es que Matisse era una persona súper insegura, ¿no? Se nota en la forma en la que está escrito porque repite y repite y va sobre sí mismo este asunto de una estaba bastante segura de que durante una gran parte de su ser, un ser que vive, él había estado intentando estar seguro de que estaba equivocado al hacer lo que estaba haciendo. Y luego, cuando no pudo estar seguro de que estaba equivocado al hacer lo que había estado haciendo, cuando se había convencido por completo de que no llegaría a estar seguro de que había estado equivocado al hacer lo que bla, 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 es un montón de recomenzar y recomenzar para siempre. Entonces, nos da esa idea, y si leen ustedes un poco más, o si llegaron a leer este libro también de la autobiografía de Alice B. Toklas, se van a dar cuenta de que a Gertrude Stein no le caía tan bien Matisse, y que veía a Matisse como una persona súper insegura, súper ansiosa, que siempre estaba así como de que, ¿y estará bien lo que estoy haciendo o no? La historia le dio la razón a Matisse porque hoy en día es una de las luminarias de la pintura universal, pero él en su momento, como que tenemos ese retrato de él en estos años de 1910, 1915, en los que él tenía una vida bastante pesada porque tenía una hija, era medio pobre y demás, su esposa y todo, y entonces siempre estaba como tratando de pensar, lo que estoy haciendo está bien para lo que tengo planeado, o sea, realmente me va a dar la satisfacción artística, pero también me va a dar una satisfacción con la que me pueda mantener y con la que pueda vivir tranquilo. Esa es la idea que deja el retrato de Matisse. Entonces, lo que sirve es conocer un poquito sobre las personas a las que retrató para que más o menos veamos la opinión de Gertrude Stein y demás. Sobre Picasso, no voy a hablar tal cual del retrato sobre lo que dice de él, porque en cierto sentido también lo podemos leer como un montón de sinsentido, pero quiero hablar sobre qué les pareció escucharlo. ¿Qué les pareció escuchar a Gertrude Stein recitar uno de sus propios poemas? ¿Y qué les pareció escucharlo después musicalizado con una especie de ritmo que lo acompaña, ¿no? Aquí ahora sí, quien sea realmente, para que podamos cerrar esta sesión con esto último sobre Gertrude Stein, ¿va? Entonces, pues alguien éntrenle. No sé si alguien de los que había mencionado por aquí antes, que son, bueno, no sé si Renata, Palomo quieras hablar, o Paloma, Karel, Laura, quien sea realmente, porque esto es más fácil hablar sobre qué te hace sentir una pieza que puedes percibir así con tus oídos. Entonces, dense. Yo puedo participar. ¿Va? A mí me gustó mucho escucharla. La primera vez que la escuché fue sin el audio, bueno, sin la música. Sí. Y ya de por sí se sentía ese ritmo, ¿no? Como de jazz, muy como tropezado, pero a la vez fluido y daba esa sensación muy, muy musical. O sea, creo que ya ni siquiera le hacía falta la música. O así lo sentí yo, pues. Sí, perfecto, exacto. Es muy curioso porque Gertrude Stein trabaja con ese ritmo del lenguaje en el que hay muchas repeticiones y hay momentos en los que sentimos que ya está como arrancando, que ya va como una máquina y luego como que se detiene o luego como que avanza muy rápido o avanza muy lento o se tropieza y demás y luego vuelve a comenzar. Entonces es prácticamente como escuchar, no estamos escuchando un ritmo en decasílabos, por ejemplo, o de hexámetros dactílicos, no estamos escuchando una cosa acentual ni demás, estamos escuchando realmente el habla como de manera performática, pues estamos escuchándola ser, y a Gertrude Stein le interesaba mucho este asunto de cómo nosotros conectamos en nuestra cabeza un ritmo para las cosas que decimos, y de ahí podemos hablar sobre los acentos de las regiones del mundo, en español, en inglés, podemos hablar sobre la cualidad humana de coreografiarse a sí mismo solito, por ejemplo, como los aplausos. Entonces, ¿alguien más, díganme qué les pareció escuchar a Gertrude Stein? Yo quiero decir, ahorita que habló Karel, a mí me pasó justamente lo contrario, o sea, lo escuché y fue como muy, me cansé, o sea, me desesperé porque por más que intentaba entender algo de lo que decía, no podía
y también como que me frustré, pero cuando ya lo escuché con música, me resultó más fácil entender el ritmo, como que fue al revés, por eso me ayudó la música. Sí, excelente, excelente. Y curiosamente, en cierto sentido, Gertrude Stein está medio replicando las técnicas de Picasso a la hora de hacer su retrato de Picasso. Para el cubismo y en especial para Picasso, volver a los orígenes del arte humano, que para ellos era el arte africano, algunas manifestaciones como de las pinturas en cuevas, que en estos años se estaban descubriendo un montonal de pinturas en cuevas por todos lados, en Francia, en España, en Estados Unidos, en todos lados se estaban descubriendo estas pinturas rupestres. Entonces, para Picasso fue súper importante volver a esa visión como primigenia, por así decirlo, que tenían esas personas, las primeras personas que dejaron esos registros pintados en una pared. Para él fue súper importante volver a eso para cambiarse el chip de cómo es de cómo es pintar, de cómo representar el mundo físico. No sé si hayan visto alguna vez ustedes como esta serie de retratos que son un retrato de Picasso a los 18 años y es un retrato así, una barbaridad de retrato súper preciso, súper realista, y conforme va avanzando el tiempo, Picasso hizo más retratos de sí mismo y cada uno de esos retratos se iban dislocando más, se iban haciendo un desmadre con las figuras, con el orden, con la posición y demás. Entonces, Gertrude Stein vuelve para el retrato de Picasso que ella escribió, ella vuelve a esos orígenes primordiales de la literatura, que es el canto, que es realmente cantar. La poesía es cantar, es ponerle un ritmo, es ponerle una música a las palabras y seguir ahí. Entonces, escucharla recitar sus propios poemas es como ver al lenguaje comenzar desde el inicio. Entonces, Gertrude Stein se va hasta atrás, hasta donde ella quiere volver y empieza a hacer algo así como que una melodía un poco moderna. Tiene otros poemas que algunas personas han musicalizado y que también han recitado, y son poemas que suenan mucho más, pues como tribales, por así decirlo. O sea, que realmente suenan como a lo que uno vería en National Geographic Channel o en Discovery Channel, de un documental de 1 hora sobre una tribu del Amazonas, y hay un momento en el que tocan música, suenan a eso los poemas de Gertrude Stein. ¿Alguien más sobre escuchar a Gertrude Stein, sobre recitar poesía con este sentido, sobre no leerla así como si fuera una oración, sino que realmente tratar de darle un ritmo, un acompañamiento? ¿O nadie? ¿Puedo decir un comentario más? Sí, va. Es que ahorita que estaban hablando, me recordó también, bueno, no me recordó, sino que estaba pensando en cómo se adaptaría estos poemas de Gertrude Stein a la música lo-fi, como con esa intención de no llevar un ritmo bien o marcado. O sea, no sé en ese tiempo, si existiera Gertrude Stein ahorita, a lo mejor haría música lo-fi. Pues puede ser, es curioso. En realidad, si ustedes se meten a buscar así tal cual con el nombre original en inglés de If I Told Him, A Completed Portrait of Picasso, en SoundCloud, que es de donde yo les pasé el audio que estaba musicalizado con jazz, si ustedes se metieran a buscar, van a encontrar música techno, y otra, y jazz, y no me acuerdo qué otra llegué a ver, pero me acuerdo mucho de la de música techno, que es otra a la que le pusieron el sampleo del poema de Gertrude Stein. Entonces, uno piensa, ok, este poema puede leerse solo y tiene un ritmo, puede leerse con el jazz de fondo y tiene un ritmo, puede leerse con música techno, así house, de antro, y puede leerse también con ese ritmo, y lo variable que es, ¿no? O sea, es impresionante realmente escuchar eso, y precisamente porque Gertrude Stein no estaba pensando en ningún ritmo en específico, en ninguna métrica en específico. Ella estaba pensando en la misma métrica, la melodía y el ritmo que le correspondían a las palabras que ella puso. Entonces, parecen ser palabras aleatorias, parece ser una lectura aleatoria,
pero la lectura está muy dirigida precisamente a que el poema tenga su ritmo como el poema, ¿no? Pero sobre todo por el asunto de que está medio escrito en prosa, es lo que nos saca de onda. Y de ahí podríamos hablar otras 2 horas sobre la prosa y la poesía, la prosa poética y la poesía prosaica y demás, pero yo ya no los quiero hartar porque ya me han escuchado mucho rato, y pues creo que lo último que me queda es yo decirles muchas gracias, por entrarle, por haberse metido. Por ahí nomás para recuperar este comentario de Jesús, dice puede tratarse de una composición polirrítmica, con polirritmia, creando esa ilusión de no tener ritmo. Sí, precisamente, justamente. Es algo de lo que uno asumiría que Gertrude Stein intenta hacer. Pues te dejo la palabra a ti, Renata, porque yo ya me cansé de hablar. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. Entonces, en serio fue una sesión súper interactiva. O sea, eso, por supuesto, aprendimos muchísimo, pero también rompiste con el esquema que llevábamos de varias sesiones de que casi no había participación, y eso te lo agradezco muchísimo, y yo creo que también a los participantes les gustó mucho eso, sentirse como en interacción, de alguna manera incluidos en tu clase. De verdad, muchísimas gracias. O sea, sin tu ayuda, leer a Gertrude Stein hubiera sido casi imposible. Y nada más te quería preguntar si nos recomiendas algún libro traducido de ella, o el que ya nos dijiste ¿cómo se llama? El de la autobiografía. ¿Buscar ese o habría otro que nos recomiendas? Pues realmente si lo que quieren es leer a Gertrude Stein por lo que vimos el día de hoy, pues les recomiendo que busquen, en algún lugar debe haber, y no sé si la tengo yo, pues, porque las traducciones estas las hice yo, pero creo que en algún otro lugar debe haber alguna traducción de Tender Buttons, que son todas estas piezas medio poéticas de cuartos, comida y objetos. En algún lugar en internet tienen que estar traducidos, ya sea medio esparcidos o ya sea que alguien los haya compilado en algún PDF, pero según yo, nunca lo he visto publicado, nunca lo he visto de ninguna editorial. Si quieren leer de lo que vimos el día de hoy, ese es el libro al que tienen que llegar con Gertrude Stein. Pueden buscar también los retratos de Gertrude Stein, si buscan así como que retrato de Picasso, de Matisse, de T.S. Eliot y demás, puede que los encuentren y puede que les agraden esos retratos, ¿no? Pero tampoco están publicados de manera conjunta. Y si quieren leer novela, yo les recomiendo que le entren a la autobiografía de Alice B. Toklas. Ese libro sí sé que está traducido, no sé si está en circulación todavía, pero sí está traducido. Y en realidad el libro es muy ameno, no es para nada igual, no es para nada lo difícil que es leer Tender Buttons. Ese otro libro es súper ameno, y sobre todo les recomiendo, la edición que yo tengo es una edición de Penguin Random House, que está en inglés, y está en blanco y negro. A lo largo del libro hay un poquito de como los procesos, o hay mucha mención de pinturas de Picasso, de Matisse, de Cézanne, y no están referidas con sus nombres tal cual como se publicaron, por así decirlo. Gertrude Stein como que te da unas pistas sobre cuál cuadro es, y si ustedes están leyendo y se cansan de leer, guarden por ahí las referencias de qué pintura pudo estar hablando, porque por ahí es un ejercicio súper agradable meterse a internet y buscar la pintura de Matisse de La mujer con sombrero, que era Madame Matisse, y es una pintura súper colorida en un libro que de repente se siente medio a blanco y negro por la forma en la que está escrito. Pero igual no es tan difícil, es muy agradable, y sobre todo si quieren conocer un poco sobre el ambiente en esa época en la que se gestó la llamada generación perdida, los años espléndidos de París y demás para el arte, este libro, el de la autobiografía de Alice B. Toklas, es el indicado si quieren leer a Gertrude Stein. Si quieren leer sobre ese tema, pero a otro autor, el de París era una fiesta de Hemingway, es
su versión de estos años con Gertrude Stein. Entonces, eso... Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y por supuesto, en tu página y la de Andrea Huitrón de Al Revés Traductores, la estuve checando y hay muchísimas traducciones muy buenas. En serio, les recomiendo a todos que vayan a checarla, a seguirlos en su página de Facebook. Y pues muchas gracias, Gerardo. Nos dio mucho gusto tenerte aquí. Una última pregunta, Gerardo, que no me quiero quedar con la duda. Pusiste en el documento, ¿hay alguna característica de la obra de Stein que la puede definir como femenina? ¿Cómo sabemos o cómo lo justificamos? Y es justo una pregunta que tú hiciste al principio del taller. Entonces, me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Pues creo que salió el tema por ahí varias veces, ¿no? Me parece que estuvo indicado en algunas cosas que eran muy precisas y en otras cosas que eran más o menos difusas, pero este asunto de el cambio, la ruptura con la tradición masculina, patriarcal, canónica, occidental, que era una tradición de hablar de los grandes impulsos del alma y de las grandes empresas del hombre en específico. Ese cambio que hace Gertrude Stein es súper incómodo para la tradición patriarcal. El cambio que ella le mete de vamos a hablar de lo femenino, vamos a hablar de lo doméstico, vamos a hablar de esto casero y vamos a hablar de eso en una manera difícil para que no lo entiendan. Eso es algo de lo que a mí me indica un poco ese cambio que lleva Gertrude Stein. No me parece que sea fácil decir que eso es un indicativo de una literatura femenina contrapuesta con una literatura masculina, ¿no? Porque no todas las escritoras lo hacían. Había escritoras, como mencionaste, Lorena, la sesión pasada, había escritoras que estaban muy metidas con el chip patriarcal y canónico tradicional occidental. Por ejemplo, Virginia Woolf es una de las que mucha gente rezongó de que es que Virginia Woolf escribe igual que como escriben los hombres. Pues sí, en cierto sentido, mantiene las técnicas, pero habla de cosas distintas. En Virginia Woolf también hay mucho de este asunto de ser madre, de ser mujer y escribir. Hay mucho de lo doméstico. Si leen La señora Dalloway, es un libro increíble y es un libro que está centrado en el día de una señora que va a comprar las cosas para preparar su fiesta. Y ahí se atraviesa toda su vida en el resto del libro. Y también hay incluso esos tintes, esos señales del lesbianismo, que también de Virginia Woolf se ha mencionado su incipiente lesbianismo con otra escritora que se llamaba Vita de Sackville West. Entonces, el hablar de estas cosas nos va apuntando, en mi opinión, hacia una literatura que no es masculina, que no es la canónica, que no es la épica, de que estos cuates siempre quieren hablar sobre cómo se hizo el mundo y cómo se hizo la humanidad y las naciones y la libertad y todo este rollo. En las mujeres frecuentemente trataban de hablar de otras cosas. Y por ahí como que se atraviesan en ciertos modos algunos autores y autoras que están de un lado y que están del otro. Entonces, para mí siempre ha sido súper difícil tratar de definirlo, porque en el modernismo es cuando ves las muestras, pero también ves que están mezclados. El Ulises de Joyce es un libro que también habla sobre lo doméstico, completamente, pero lo habla desde una yuxtaposición de lo épico. Entonces, ahí dices, ok, ¿cómo vamos a hablar aquí de esto? O sea, ¿cómo le vamos a entrar a esto? ¿Es literatura femenina, Joyce? Incluso, nomás para que se den una calentada de cabeza y lo piensen para el resto del día, en su tiempo, el Ulises de Joyce se consideraba la mejor y más exacta representación de una mujer en la literatura. Antes de eso, Ana Karenina, o sea, puros libros escritos por viejos. Y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues, ¿no? Y la pregunta siempre me parece válida en el sentido de cómo se rompe esa tradición que en su mayor parte es patriarcal, heterosexual, blanca y occidental, eurocentrista y todos los males del mundo, ¿no? Entonces, para mí ahí está como el meollo del asunto. No tengo una respuesta clara, pero tengo como muchos ejemplos que lo soportan, pero también que lo contradicen.
Ok, muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Definitivamente nos va a dejar pensando un buen rato. Y pues gracias en general, Gerardo, por la sesión, por tu generosidad, por tu tiempo y pues por tu agradable personalidad. Gracias a ustedes, de verdad. A mí me encanta hablar de esto porque le he dedicado mucho tiempo y realmente fue como una lucecita en el camino cuando me invitaste. Entonces yo te agradezco también y que se animaran a hacer esto, pues habla de mucha valentía y de muchas ganas de mover su propio canon, ¿no? Entonces, pues que sigan teniendo mucha suerte. Yo voy a estar por aquí en algunas otras sesiones escuchando y comentando, siendo incómodo probablemente, pero pues va. Va, perfecto. Entonces aquí será un gusto seguirte teniendo también como asistente y gracias a todos también los que pudieron asistir. Por WhatsApp les estaremos mandando la lectura de la próxima sesión y pues nos vemos el próximo viernes. Gracias, hasta luego. Bye, gracias.